Ahora, también en el libro percibo, hay un eje importante dentro del libro, que es este cambio entre causa-efecto, acción-reacción. Este tema, ¿cómo lo debemos entender? Porque también parece que hay un cambio de paradigma del entendimiento de lo jurídico. Al menos así lo muestran en el libro. Sí, cierto. Tiene que ver con la forma en que entendíamos toda la ciencia. Antes era causa y efecto, y el gran intento de la modernidad científica, de ahí que aparecieran los saberes científicamente sociales como la sociología y el derecho, pretendió trasladar o cambiar la causa y el efecto a acción-reacción. Incluso esta terminología es diferente. La causa y efecto es algo que nos dieron científicamente Platón, Aristóteles, el mismo Pitágoras. Había actos o acciones que causaban efectos y las cosas padecían los efectos, ¿no? O los efectos eran pasiones de las acciones. En cambio, ya en la modernidad, y esto es una de las cosas que hace Montesquieu o John Locke, tratan de trasladar la visión de Newton, que es moderna, que así como la física cambia con Newton, se deja de pensar en la física clásica, la acción y reacción de Newton, que rompe con la causa y el efecto, se tratan de trasladar al saber social y entre ellos al derecho. ¿Cuál es el cambio y cuál es la diferencia? Que la reacción no es una pasión, es una fuerza inversa a la acción. Esto te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. En el mundo jurídico romano, pensemos que este libro era mío y mi propiedad se crecía sobre el libro. El libro tenía la pasión de ser propiedad mía. Causa, efecto. Cuando yo te iba a dar a ti el libro, te iba a pagar una deuda, lo que yo hacía era hacer una serie de formulaciones orales y abandonaba el libro. Dejaba de ser causa sobre el efecto o la pasión del libro. Y tú te ibas a apropiar de él, era la palabra. Entonces tú hacías una fórmula y tomabas el libro y la propiedad, tú ya ejercías propiedad sobre el libro. Eso es una forma en que la causa y el efecto estructura la propiedad en el mundo jurídico. En cambio nosotros, como acción y reacción, yo te doy la acción de tener el libro y tú reaccionas tomando el libro. Claro, ya hubo una transmisión de propiedad, cosa que no existía en el mundo jurídico clásico. Cambiaba la propiedad, pero no había transmisión de propiedad, porque yo tengo una propiedad, yo la acción de mi propiedad te la transmito como si yo fuera una bola de billar, te golpeo y tú sigues moviéndote, entonces tú ya te llevas la propiedad y yo me quedo estático, ¿no? Eso es una acción y reacción. Esto desde el punto de vista sociológico tiene claras connotaciones y consecuencias. Totalmente, porque lo que hace Weber y nos muestra con la metodología sociológica que luego toma Hans Kelsen, es que las nociones son precisamente las variables con las que podemos medir acciones y reacciones, cosa que las figuras jurídicas anteriores no nos permitían hacer. Por eso tenemos que cambiar los conceptos. En la antigüedad, o sea, antes de la modernidad, el mandato consideraba todos los efectos del mandato, ¿no? Decían el mandato era el mando de uno en beneficio del otro. O sea, explicaba a quién beneficiaba, ¿no? Eso lo dice, lo dicen los comentaristas del Digesto, donde se habla de la figura del mandato. En nuestra época, el mandato es un contrato entre el mandante y el mandatario. Así es. Los efectos que pudieran beneficiar a un tercero no importan en la figura del mandato porque es acción-reacción. El mandante al mandatario. Y puede hacerse una estipulación en favor del tercero. En el mundo clásico, ¿no? Que no deja de ser curioso, en las instituciones de Gallo o las interpretaciones de las instituciones de Gallo, se explica que el mandato es en beneficio del mandante o de un tercero, o del mandante y el tercero, o del mandante, del tercero y del mandatario. Y así es como había que entender la figura del mandato, es decir, ver quién padecía o quién se beneficiaba, quién tenía los efectos de la causa que era el mandato. En nuestra época no importa eso, en nuestra época es acción-reacción. El mandante le ordena al mandatario. Interesantísimo el tema. Le propongo que vayamos a un pequeño corte.
No se vayan, estamos hablando de sociología jurídica y de sus repercusiones por supuesto, en el mundo del derecho. Estamos platicando con el doctor Juan Abelardo Hernández, autor del libro Sociología General y Jurídica. Volvemos en un minuto. Doctor Hernández, nos habíamos quedado platicando sobre esta idea de causa-efecto y acción-reacción. Y yo le preguntaba las consecuencias de este cambio de paradigma, y queda claro que en el mundo actual pues estamos como que bajo la idea muy clara, cuasi inamovible, de acción-reacción. Pero estamos viviendo también una especie de cambio de paradigma, como que se está volviendo a una idea de causa-efecto. ¿Es correcto? Sí. Mira, te voy a comentar algo que me pasó hoy en la mañana. Me hizo favor de regalarme su libro el doctor Luis José Béjar, que tú has tenido aquí en tu programa, del que somos conocidos los dos. El texto era una teoría de la administración pública, de los servicios públicos. De los servicios públicos, exactamente. Teoría de los servicios públicos se llama el libro. Y él explicaba en la primera parte que en el mundo antiguo, se refería a Roma o a la Edad Media, el servicio público era algo que en realidad no era un derecho de los ciudadanos, sino que era una facultad del gobernante para expandirse a los que eran sus súbditos. Eso explica muy bien el modelo causa-efecto, ¿no? Así como el modelo aristotélico, el motor primero genera los movimientos que hay abajo en las esferas interiores, en la visión de que la Tierra es el centro y lo demás son esferas de movimiento. Bueno, pues para los romanos y para los griegos, el emperador o el senado ejercía fuerza en lo que hay abajo, en los labradores, en los comerciantes, en los militares. Bien, el servicio público era una facultad que tenía el motor senado o el motor emperador para que los demás hicieran su trabajo. No es que fuera un derecho de los ciudadanos, ¿no? Claro. Diríamos que para que los ciudadanos sirvieran en el sistema global de la sociedad, el emperador o el senado daba esos servicios, pero daba los servicios para que el sistema funcionara. En cambio, nuestra idea de acción-reacción, nosotros tenemos la acción, que es un derecho a que nos presten servicios a cambio de nuestro pago de impuestos, claro. Y el Estado o los servidores públicos, los administradores, tienen que reaccionar y darnos los servicios, ¿no? Es la administración, claro, que reacciona frente a un derecho que nosotros accionamos. Ve cómo el paradigma sociológico, científico, ¿no?, comporta a la sociedad de diferentes maneras. En el mundo clásico, los esclavos, los ciudadanos, pues estaban dentro del sistema al servicio del gobernante. Y en cambio, en la actualidad, como somos acciones y reacciones, nosotros tenemos derechos y hacemos que reaccione con nuestras acciones el Estado. Y de una forma simultánea, los servicios públicos accionan y reaccionamos nosotros delante de ellos. No dejan de ser sistemas. Así es. No sí, dejan son de ser sistemas, claro. Pero yo lo que le quiero preguntar, y sobre todo por una respuesta que nos estaba dando hace rato sobre esta idea que ocurría antes de los 70, de a lo mejor entender el tema sociológico como una especie de manipulación, ¿estos sistemas no predireccionan a la sociedad? ¿O bueno, es la sociedad la que predirecciona al sistema? Bueno, precisamente le comentaba a Luis José Béjar hoy en la mañana, le decía que si quisiéramos ser modernos, en realidad el Estado tendría que dejar de prestar esos servicios y tendríamos que ser entre particulares, ¿no? Que es toda esta idea del neoliberalismo y que prácticamente es una idea muy progresista de que todos los servicios sean de particulares para beneficiar a los particulares. Pero hay una realidad que no podemos abandonar. Imaginemos que tuviéramos 25 instituciones que pudieran abastecernos de agua, ¿no?, y que no fuera una sola comisión, una sola dependencia del Estado la que se encarga del agua, que no fuera la CONAGUA, sino hubiera muchas empresas que pudieran distribuirnos el agua. Bueno, el problema es que el agua es un recurso limitado y es estratégicamente considerado como un factor de importancia para el Estado. No hay suficiente agua para que 25 empresas privadas la realicen. Entonces la realidad social y la realidad económica impone el nuevo paradigma, la necesidad que el derecho tiene para regular esa distribución de agua. Entonces, claro, la sociedad de algún modo demanda, o las realidades sociales nos marcan los parámetros de lo que el derecho debería
realmente regular en la realidad fáctica. En este punto me llamó muchísimo la atención que incluyeran el tema del comunitarismo. Sí. Porque el comunitarismo es una tendencia nueva, sociológicamente nueva, que además apela a una serie de valores del ciudadano. ¿Por qué incluir el tema del comunitarismo? Es una de las mutaciones de los estudios sociológicos en la actualidad. Es la comunidad como alternativa a los desarrollos sociales modernos, liberales, ¿no? Habla de comunidad, no de sociedad. Es distinto los conceptos, los podemos entender. Bueno, el comunitarismo va en la línea de lo que es una comunidad. La comunidad es precisamente un grupo de personas que tienen un fin común, ¿no? En el caso de la sociedad, la gente no tiene necesariamente fines comunes, ¿no? Tiene fines particulares. Claro, convienen estar juntos para lo que cada quien quiere. La comunidad entiendo que es un tema más englobante. Es más para pequeños grupos sociales, ¿no? Ahora, lo interesante es que los grandes grupos sociales, las grandes sociedades se encuentran gobernadas por pequeñas comunidades, ¿no? En Chicago, por ejemplo, una de las grandes comunidades que son fuerza del trabajo de la sociedad de Chicago son los Mijes, ¿no? O sea, es una comunidad que trabaja, todos son trabajadores, como un equipo comunal en un sistema societario donde cada quien ve por sus propios intereses. Lo interesante es que la visión comunitarista, diríamos en todo caso, es dentro de un sistema social o societario donde se puede desarrollar el alto capitalismo, que eso es lo que distingue al comunitarismo, ¿no? El alto capitalismo se desarrolla en sociedades altamente societarias, valga la redundancia. Las comunidades tienen alternativas para desarrollar grandes capitales si se mantienen unidas y operan como individuos sociales donde el capital es grande. Entonces, el comunitarismo es una alternativa de los desarrollos económicos, sobre todo de países como México. Ya que estamos hablando de estas nuevas perspectivas, en México vivimos recientemente una reforma al sistema penal. Y hace un momento usted hablaba sobre el tema penal. ¿Quiere decir que desde la sociología jurídica, de alguna u otra manera, la sociedad mexicana impone este cambio de sistema inquisitorial a un sistema acusatorio? Sí, claro, tiene que ver también con la democracia y los cambios sociales a los sistemas democráticos. En los últimos años hemos vivido lo que llamamos empoderamiento de la sociedad en el gobierno, ¿no? O lo que llaman algunos gobernanza, ¿no? Que participación social en el gobierno. Lo vemos mucho en instituciones no gubernamentales, organismos no gubernamentales, ¿no? Las IAPs, por ejemplo, en los que la sociedad civil participa del gobierno, sobre todo en áreas administrativas. También hoy estamos empezando a vivir la gobernanza y la participación ciudadana en el área del poder legislativo, ¿no? Cada vez más los legisladores empiezan a pedir la opinión de los grupos societarios, de las sociedades civiles, para saber cómo hay que legislar. Bueno, el cambio del sistema inquisitorial al sistema adversarial empieza a abrir la puerta de la gobernanza y la participación ciudadana en el poder judicial, porque gracias a este nuevo sistema la gente ve de una forma más transparente el proceso de justicia, y me parece que en algún momento que esté más evolucionado, la participación ciudadana será más adecuada el momento que empecemos a tener jurados civiles en los juicios procesales. Aquí hay un tema que me empieza a preocupar, porque hemos venido haciendo una reivindicación de la sociedad, pero entonces, ¿qué papel juega desde la óptica de la sociología jurídica el jurista? ¿Es un mero técnico, es un mero intermediario entre la sociedad y un lenguaje abigarrado de normas? ¿Es un intérprete? ¿Es un mero legislador? ¿Qué papel juega el jurista en la sociedad? Desde la óptica de la sociología. Sí. Nunca había tenido oportunidad de decir esto al aire con los medios, pero gracias por la oportunidad. Yo hace algunos años escribí un texto que se llama Nuevos Perfiles de la Educación Jurídica en México, donde hablo sobre un texto de Robert Reich, que fue el secretario de Trabajo de la administración de Bill Clinton,
Y él hablaba sobre los trabajos del futuro, ¿no? Ujú. Y decía, los trabajos del futuro, sobre todo para profesionales como los abogados, van a ser nombrados en general servicios analíticos simbólicos. ¿Cuál es el papel del abogado, por ejemplo, en los servicios analíticos simbólicos? Interpretar la simbología y los contenidos de la ley, interpretar los intereses sociales y tratar de hacer un análisis de cómo poder conjuntar en la realidad estos universos tan diversos o tan disímbolos y darles una aplicación real que resulte efectiva y además convincente para los sectores. Entonces, el papel del jurista, el papel del abogado, ya en esta nueva realidad jurídico-mediática, no solamente es el de proteger los intereses de un ciudadano o los intereses del Estado, es transformar, adaptar las creencias que la sociología nos permite comprender a los planteamientos dogmáticos y científicos de la ciencia del derecho, de los dogmáticos del derecho, para reunirlos en una realidad y transformar esta realidad misma. El papel del abogado va a ser mucho más relevante en nuestro mundo contemporáneo porque la preparación que tendrá que tener será mucho más compleja, porque ha dejado de ser un mero defensor para ser un intérprete de intereses socioculturales y además psicológicos. La pregunta que le iba a hacer a continuación era que qué le aportaba a los alumnos de Derecho estudiar sociología, pero creo que queda clarísimo. Claro. O sea, para el alumno que está iniciando la carrera de Derecho, pues tiene que ser una materia obligada para entender estos cambios de paradigma y sobre todo para entender lo que a futuro viene respecto al tema jurídico. Y tampoco es gratuito que el doctor Héctor Fix, ¿no?, que es ahora en este momento la cabeza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, esté muy interesado en darle un gran impulso a la sociología jurídica, porque sabe que hacia allá están los rumbos de la investigación y hacia donde todas las investigaciones van a encontrar un cauce sumamente importante. ¿Cuál será el futuro de la sociología jurídica? El futuro no lo sé. El presente te puedo decir que es el saber integrador de las humanidades con las ciencias sociales. Va a ser un enclave fundamental, porque ella misma pasó por una etapa precientífica, porque era humanística, era filosófica, y también ella misma nos da los pies y los elementos para crear una ciencia del derecho y unas ciencias sociales. Pero también el presente de la sociología jurídica, como se está dando en la actualidad y hacia donde nuestro futuro tiene que dirigirse, es hacer el enclave entre las ciencias sociales y las humanidades. Es vital estudiarla, vital. No podemos suprimirla de los planes de estudio. No solamente hay que desenterrar lo que quedó enterrado en la sociología jurídica, sino actualizarla y a partir de ella reintegrar las investigaciones y las otras áreas. No hay elemento, o si me preguntaras cuál es el área de las ciencias sociales que permite integrar el derecho mercantil con el derecho laboral, con el derecho, con la administración pública, definitivamente la sociología jurídica. Es la única forma de integrar. Es la llave que nos abrirá a la ciencia jurídica del futuro. Doctor Hernández, la verdad es que ha sido una plática muy interesante. A veces cuando pensamos en materias que están conectadas con el derecho, como puede ser la filosofía, la historia y la sociología, pues creemos que son saberes que ahí están, al ladito del derecho, pero que no inciden directamente en el derecho. Que no sirven para nada. Podemos inclusive pensar que no sirven para nada, pero creo que hoy nos ha demostrado que el estudio de la sociología jurídica es importantísimo. Felicidades por este libro, la verdad es que he disfrutado muchísimo la lectura del mismo cuando estaba preparando esta entrevista. Y a todos ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en el programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y nos vemos en la próxima emisión de este programa.